Esto es La Palabra en Voz. Te habla el Padre José Lo Morillo, salesiano de Don Bosco de la Arquidiócesis de Montevideo. En el Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22, escuchamos: Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas, y dijo a los vendedores de palomas: Saquen esto de aquí, y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿Qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querido amigo, querida amiga, este evangelio, que sin duda da para controversias, se puede atribuir a Jesús un rasgo de violencia, que es verdad, en realidad su actitud es violenta, pero me gustaría detenerme en 2 consideraciones que te propongo meditar. En primer lugar, Jesús lo indigna la injusticia. Y esto está muy bien. Quizá los medios que utilizó se le fueron de las manos. También él era humano, gracias a Dios. Pero decía, el sentido de justicia se nos revela a nosotros cuando somos sensibles a las injusticias que nos rodean. Lo peor que puede suceder es que nos hagamos insensibles a las injusticias, cuando ya no nos llama la atención las injusticias que hay a nuestro alrededor, cuando se transforman en cosas comunes. Ahí la justicia se ve oscurecida y escondida. Por eso los invito a rebelarnos frente a toda injusticia, a manifestar aquello que para nosotros es injusto y proponerlo, considerarlo, no quedarnos con nuestro propio juicio, escuchar la opinión de otros. Esta es una primera consideración. No perdamos el sentido de justicia. Seamos sensibles a aquello que está mal y no nos dejemos resignar por las circunstancias. En segundo lugar, en realidad el pasaje lo podemos leer desde esa expresión del evangelista Juan. Él se refería al templo de su cuerpo. Entonces, cuando acá vemos la palabra templo, podemos sustituirla por la persona de Jesús, pero por cada persona humana. Cada persona humana es un templo de Dios. En cada persona humana habita Dios. Y de allí surge naturalmente una duplicación de nuestro sentido del respeto y del amor al prójimo, porque amamos a la persona en concreto, pero estamos amando al mismísimo Dios en el mismo acto. De manera que cuando nos olvidamos de que enfrente tenemos una persona humana, el recordar que allí está Dios nos ayuda a volver en nuestros gestos y palabras a ser justos, respetuosos, amables, cariñosos con aquel que tenemos enfrente. Y cuando por alguna circunstancia nos concentramos en Dios, decimos que somos muy cristianos, muy religiosos, que vamos y recibimos los sacramentos, y le faltamos el respeto a la persona concreta que tenemos en lo cotidiano de nuestra vida, el Dios nuevamente nos recuerda que allí está Él, y no podemos amar a Dios
a quien no vemos, si no amamos al prójimo a quien vemos. Ojalá que este Evangelio te ayude a meditar acerca del templo que sos tú, templo de Dios, del Espíritu Santo, y vivas conforme a ello, y respetes y ames al templo que es cada uno de los que viven contigo y de aquellos que no viviendo contigo sufren injusticias, y no te resignes ante ellos. Que te bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti y tu familia, y que seamos buenos templos suyos.